Oaxaca, México. 13 de octubre de 2025. El sol se oculta tras las montañas que abrazan el valle, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. En la tranquilidad del pequeño santuario de Santa María de los Ángeles, una familia reza en silencio. Los Ramírez han venido desde Ciudad de México con una historia que desafía toda comprensión racional. Sofía, su única hija de 10 años, acaba de superar una experiencia que la ciencia médica no logra explicar. Hace exactamente 3 semanas, durante una excursión escolar al bosque de Chapultepec, la pequeña colapsó repentinamente mientras jugaba con sus compañeros bajo la sombra de los ahuehuetes centenarios. Sin signos previos de enfermedad, sin advertencia alguna, su corazón simplemente se detuvo. Cuando llegamos al hospital, los médicos ya habían intentado reanimarla durante 20 minutos sin éxito, relata Ricardo, su padre, mientras acaricia un rosario de madera entre sus dedos. Nos prepararon para lo peor. Nos dijeron que nos despidiéramos de ella. Fue entonces cuando sucedió lo inexplicable. En el preciso instante en que un sacerdote terminaba de administrar la extrema unción, en el momento exacto en que el reloj marcaba las 17:21, Sofía respiró profundamente como quien emerge a la superficie después de haber estado sumergido en aguas profundas. Los presentes quedaron paralizados. El silencio era tan absoluto que podía escucharse el susurro del viento contra las ventanas. Y entonces, Sofía abrió los ojos. Lo primero que notamos, continúa Elena, su madre, con voz entrecortada, fue la mirada. No era la de nuestra hija, o al menos no como la conocíamos. Sus ojos transmitían una serenidad y una sabiduría antigua. Sin mostrar confusión, sin el aturdimiento esperable en alguien que regresa de la muerte clínica, Sofía se incorporó lentamente y con voz firme y clara pronunció las palabras que cambiarían para siempre la vida de su familia y de todos los que ahora peregrinan para conocerla. Vi a Jesús. Me mostró lo que ocurrirá en el mundo antes de 2027. Sofía había sido internada 3 días antes tras sufrir un colapso durante su clase de educación física. Los médicos diagnosticaron una rara anomalía cardíaca congénita que había permanecido indetectable en revisiones anteriores. La intervención quirúrgica para corregirla se complicó cuando su corazón falló inesperadamente, resistiendo todos los intentos de reanimación. Hasta ese momento, Sofía era simplemente una niña normal de 5º grado de primaria, buena estudiante, aficionada al dibujo y a los videojuegos de construcción, hija única de Elena y Ricardo Ramírez, un matrimonio de clase media, ella maestra de primaria, él ingeniero informático. 2 semanas después del inexplicable retorno de Sofía, la familia Ramírez recibe en su modesto apartamento de la colonia Roma a la doctora Gabriela Montero, neuropsiquiatra infantil del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. La especialista ha venido a evaluar a Sofía tras recibir el informe del doctor Velasco sobre los extraños relatos que la niña ha comenzado a compartir. La doctora Montero, reconocida por su escepticismo y rigor científico, ha publicado varios estudios sobre alucinaciones postraumáticas en pacientes pediátricos. «Cuéntame qué viste, Sofía», dice la doctora con voz amable pero neutral, activando discretamente la grabadora que ha colocado sobre la mesa de la sala. Ricardo y Elena observan desde el sofá, tensos, intercambiando miradas de preocupación. Sofía, sentada muy recta en una silla frente a la doctora, no muestra ninguna señal de ansiedad. Sus ojos, normalmente alegres y vivaces, ahora transmiten una serenidad impropia de su edad. Primero fue la luz. Comienza con naturalidad, como quien relata un día en la escuela. No era como un foco o el sol, era una luz que podía sentir. Me envolvía y me hacía sentir protegida. La doctora asiente tomando notas. Experiencia extracorporal con percepción de luz brillante, escribe. Un fenómeno común en las experiencias cercanas a la muerte documentadas en la literatura médica. Luego vi a Jesús, continúa Sofía. No era como en los dibujos de la iglesia. Su luz era tan fuerte que casi no podía ver su rostro, pero sentía su amor. Me tomó de la mano y me mostró cosas. La doctora Montero levanta la vista de su libreta.
¿Qué cosas te mostró, Sofía? Me mostró el futuro, lo que va a pasar antes de 2027. La niña hace una pausa, como si estuviera organizando sus pensamientos o recordando detalles. Me dijo que tenía que regresar para contarlo, para que la gente se prepare. En este momento, Elena interviene, incapaz de contenerse. Doctora, nosotros no somos una familia particularmente religiosa. Vamos a misa ocasionalmente en Navidad o Semana Santa. Pero Sofía nunca ha mostrado un interés especial por estos temas. No entendemos de dónde viene todo esto. La doctora Montero hace un gesto tranquilizador con la mano y vuelve a dirigirse a la niña. Sofía, ¿podrías contarme exactamente qué te mostró Jesús sobre el futuro? Sofía respira profundamente y comienza a hablar con una precisión y elocuencia sorprendentes. Primero vi grandes tormentas, mayores que cualquiera que hayamos visto. Inundaciones en ciudades donde antes nunca había agua. Desiertos donde antes había bosques. Jesús me explicó que la tierra está cambiando más rápido de lo que creemos y que debemos aprender a cuidarla mejor. La doctora asiente nuevamente, pensando en los cada vez más frecuentes eventos climáticos extremos de los últimos años. Luego vi enfermedades nuevas, continúa Sofía. Enfermedades que surgen porque estamos destruyendo lugares de la naturaleza donde nunca antes habíamos estado. Jesús me mostró que debemos ser más cuidadosos con los animales y las selvas, porque de ahí vendrán peligros que no conocemos. La doctora Montero observa con interés creciente. Las descripciones de Sofía, aunque podrían interpretarse como una proyección de las noticias sobre cambio climático y pandemias que inundan los medios, contienen un nivel de complejidad conceptual inusual para una niña de 10 años. También vi conflictos, guerras en lugares que ahora están en paz. Vi a personas huyendo de sus hogares, cruzando océanos en busca de refugio. Pero Jesús me dijo que estos no son signos del fin, sino pruebas para que aprendamos a ser más compasivos y a ayudarnos entre nosotros. La doctora nota que, a diferencia de muchos relatos apocalípticos, la narrativa de Sofía no se centra en la destrucción, sino en la transformación. No habla de castigos divinos, sino de consecuencias naturales de acciones humanas. Lo más importante que me mostró, sigue Sofía con voz cada vez más segura, es que habrá un gran despertar espiritual antes de 2027. No solo en una religión, sino en todas. Personas de diferentes creencias comenzarán a entender que todos estamos conectados y que debemos cuidarnos unos a otros y a nuestro planeta. La niña hace una pausa, como si escuchara una voz interna. Jesús me dijo que este mensaje no es para asustar, sino para preparar. Me dijo que comparta esto. El futuro no está escrito en piedra. Lo que les he mostrado son caminos posibles. Ustedes, con sus decisiones diarias, pueden cambiar el curso. Durante las siguientes 2 horas, Sofía describe con extraordinario detalle visiones de avances científicos revolucionarios, especialmente en medicina y energías renovables, cambios geopolíticos significativos y una transformación gradual pero profunda en la manera en que los seres humanos se relacionan entre sí y con el planeta. Su narrativa carece de los elementos típicamente asociados con la escatología religiosa tradicional. No menciona el Armagedón, el Anticristo, la marca de la bestia ni el rapto. En cambio, describe un periodo de crisis y posterior renovación impulsado tanto por catástrofes naturales como por un cambio de conciencia colectiva. Al final de la sesión, la doctora Montero está visiblemente impactada. Como científica racional, su mente busca explicaciones lógicas. Quizás Sofía asimiló inconscientemente información de documentales, conversaciones de adultos o clases escolares, y su cerebro, privado temporalmente de oxígeno durante su paro cardíaco, reorganizó estos datos en una narrativa coherente. Sin embargo, la complejidad, consistencia y madurez del relato desafían esta explicación simple. Sofía, pregunta finalmente, ¿hay alguna forma de comprobar lo que me has contado? ¿Te dio Jesús alguna señal concreta? ¿Algo que podamos verificar próximamente para saber que estas visiones son reales? La niña sonríe, como si hubiera estado esperando esta pregunta. Sí, me mostró 3 señales que ocurrirán en los próximos meses, para que la gente sepa que esto es verdad. Primero,
Habrá un descubrimiento arqueológico importante en Israel, cerca de Jerusalén, que cambiará lo que sabemos sobre los tiempos de Jesús. Segundo, un líder mundial importante anunciará su conversión espiritual después de una experiencia que no podrá explicar. Y tercero, Sofía duda un momento, como si estuviera decidiendo si compartir la última señal. Y tercero, el 15 de abril del próximo año, habrá un fenómeno en el cielo que todos podrán ver. Algo que los científicos intentarán explicar, pero que muchos entenderán como una señal. Las semanas siguientes, el caso de Sofía Ramírez se convierte en objeto de intenso escrutinio médico y científico, y un equipo multidisciplinario del Hospital Infantil Federico Gómez, encabezado por el Dr. Velasco, documenta meticulosamente la sorprendente recuperación de la niña. Los exámenes neurológicos, dirigidos por la doctora Montero, no muestran daño cerebral alguno a pesar de los más de 7 minutos de ausencia de flujo sanguíneo al cerebro. Un hecho que contradice todo lo establecido en la literatura médica sobre daño cerebral por anoxia. El 23 de diciembre de 2023, apenas 2 meses después de la experiencia de Sofía, la Universidad Hebrea de Jerusalén anuncia el descubrimiento de un antiguo osario en las afueras de la ciudad vieja, con inscripciones que potencialmente podrían cambiar aspectos de la cronología histórica relacionada con los primeros seguidores de Jesús. Los padres de Sofía, que habían mantenido en privado las predicciones de su hija, se miran estupefactos mientras escuchan la noticia en la televisión. El 7 de febrero de 2024, un prominente líder mundial conocido por sus posturas pragmáticas y seculares, sorprende al mundo al anunciar que ha experimentado una profunda transformación espiritual tras un episodio que describe como un encuentro inexplicable con una realidad trascendente durante un vuelo transatlántico. Sin abrazar ninguna religión específica, comienza a incorporar en sus discursos llamados a una mayor compasión global y responsabilidad ecológica. Para entonces, la historia de Sofía ha comenzado a difundirse discretamente en círculos médicos y religiosos. La doctora Montero, inicialmente reticente a dar credibilidad a la experiencia, se encuentra desconcertada ante el cumplimiento de las 2 primeras predicciones. Cuando le preguntan su opinión profesional, responde con cautela: la ciencia no puede ni confirmar ni negar experiencias que trascienden nuestra comprensión actual. Lo que puedo afirmar es que Sofía Ramírez es una niña psicológicamente estable, sin indicios de trastornos delirantes o confabulación. A medida que se acerca el 15 de abril, la fecha de la tercera señal predicha por Sofía, una silenciosa expectación se extiende entre quienes conocen su historia. La niña, por su parte, ha retomado su vida normal, asistiendo a la escuela, jugando con amigos y disfrutando de actividades típicas de su edad. Cuando le preguntan sobre su experiencia, responde con sencillez: solo compartí lo que me mostraron. Lo importante no es si me creen o no, sino que las personas piensen en cómo podemos cuidarnos mejor unos a otros y a nuestro planeta. La mañana del 15 de abril de 2024, astrónomos de todo el mundo reportan un fenómeno lumínico sin precedentes en la atmósfera superior. Descritas inicialmente como auroras boreales anómalas, visibles incluso en latitudes ecuatoriales. Estas manifestaciones lumínicas desafían las explicaciones científicas convencionales. Mientras expertos debaten sobre posibles causas relacionadas con actividad solar inusual o fenómenos atmosféricos desconocidos, millones de personas salen a las calles para contemplar el espectáculo celestial, muchos interpretándolo como un signo de significado trascendente. En las semanas y meses siguientes, el caso de Sofía Ramírez comienza a atraer atención internacional. Científicos, teólogos, escépticos y creyentes debaten intensamente el significado de su experiencia y el cumplimiento de sus predicciones. Algunos ven confirmación de creencias religiosas tradicionales, otros buscan explicaciones en la parapsicología o en fenómenos neurocientíficos aún no comprendidos. Los escépticos señalan coincidencias y sesgos de confirmación. Para finales de 2024, el relato de Sofía ha inspirado un movimiento global que trasciende divisiones religiosas y culturales, enfocado en los temas centrales de su mensaje.
sostenibilidad ambiental, cooperación internacional y un sentido renovado de propósito espiritual que no se limita a dogmas específicos. Grupos interreligiosos, organizaciones ambientalistas y líderes comunitarios comienzan a colaborar de maneras sin precedentes, impulsados por la sencilla pero profunda visión compartida por una niña que estuvo brevemente al otro lado del umbral de la muerte. El Dr. Velasco, quien documentó la muerte clínica y milagrosa recuperación de Sofía, reflexiona durante una conferencia médica internacional. Como científico, busco explicaciones racionales. Como médico que presenció algo que desafía todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte, mantengo mi mente abierta. Quizás hay dimensiones de la realidad que nuestros instrumentos actuales no pueden medir. La doctora Montero, por su parte, publica un controvertido artículo en una prestigiosa revista de neurociencia donde propone que casos como el de Sofía sugieren la necesidad de nuevos paradigmas para entender la conciencia humana que podrían incluir dimensiones no contempladas por el materialismo científico tradicional. En 2026, mientras el mundo enfrenta intensas transformaciones alineadas con las visiones de Sofía, desde desastres climáticos sin precedentes hasta innovaciones tecnológicas revolucionarias y movimientos sociales transformadores, la ahora adolescente de 13 años mantiene un perfil discreto. A pesar de invitaciones de líderes religiosos, políticos y mediáticos, prefiere mantenerse alejada del protagonismo. No se trata de mí, explica en una rara entrevista concedida a un documentalista educativo. El mensaje no es mío. Yo solo fui mensajera. Cuando le preguntan si teme que llegue 2027 y algunas de sus predicciones no se cumplan, Sofía responde con la misma serenidad que ha mantenido desde su experiencia. Jesús no me dio fechas exactas para todo, solo me mostró caminos posibles. Lo que sucederá depende de nosotros. El futuro no está escrito en piedra, se construye con nuestras decisiones diarias. Esa es la verdadera profecía, que tenemos el poder de cambiar el curso si actuamos desde el amor y no desde el miedo. Mientras 2027 se acerca, el caso de Sofía Ramírez permanece como un enigma que desafía categorización simple. Para algunos, es evidencia de realidades espirituales que trascienden nuestra comprensión material. Para otros, un fascinante fenómeno psicológico o neurológico aún por explicar. Para la mayoría, sin embargo, lo más importante no es el origen de su mensaje, sino su impacto. Un recordatorio de nuestra capacidad para enfrentar crisis existenciales con sabiduría colectiva y compasión. El caso de Sofía Ramírez permanece en los archivos del Hospital Infantil Federico Gómez como uno de los más extraordinarios jamás documentados. Los científicos siguen debatiendo cómo una niña pudo sobrevivir sin daño cerebral después de más de 7 minutos de muerte clínica. Los teólogos continúan analizando la naturaleza de su experiencia espiritual, que trasciende las fronteras tradicionales de cualquier religión específica. Algunos escépticos sugieren que Sofía pudo haber absorbido inconscientemente información de diversas fuentes y luego integrarla en una narrativa coherente durante su experiencia traumática. Otros proponen teorías sobre estados alterados de conciencia que podrían acceder a campos de información normalmente inaccesibles para la mente ordinaria. Pero ninguna explicación convencional abarca completamente la precisión de sus predicciones específicas o la profunda transformación que su mensaje ha catalizado en diversos ámbitos sociales. Actualmente, Sofía tiene 14 años y lleva una vida notablemente normal para alguien que ha estado en el centro de un fenómeno global. Estudia, disfruta de la compañía de sus amigos y dedica parte de su tiempo a proyectos comunitarios locales. Cuando le preguntan sobre el futuro más allá de 2027, sonríe y dice simplemente: esa parte de la historia nos toca escribirla a todos juntos. Este extraordinario caso nos recuerda que quizás la muerte no sea el final del viaje, sino solo un cambio de perspectiva en un camino mucho más largo y misterioso de lo que jamás imaginamos. Las puertas de la percepción se abren brevemente en estos casos excepcionales, permitiéndonos vislumbrar, aunque sea por un instante, la verdadera inmensidad del misterio que somos. La investigación sobre estos fenómenos continúa en universidades y centros de investigación alrededor del mundo.
Cada nuevo caso documentado nos acerca un poco más a entender uno de los mayores enigmas de la existencia humana. En nuestro próximo episodio, exploraremos el asombroso caso del piloto comercial, que, tras una experiencia cercana a la muerte durante una emergencia aérea, comenzó a manifestar conocimientos matemáticos avanzados que antes le eran completamente ajenos. Si estas historias resonaron con algo dentro de ti, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de buscadores. Suscríbete para acompañarnos en este viaje más allá de los límites de nuestra comprensión actual. Cada semana documentamos casos extraordinarios como el de Sofía, investigados con el máximo rigor científico y presentados con profundo respeto por la experiencia humana.